¿Sabes qué es egosurfing? ¿Eres consciente de tu huella en Internet? ¿Has buscado tu nombre alguna vez en Google? ¿Qué sale? ¿Sabrías controlar qué información aparece sobre ti en la red? La competencia digital de gestión de la identidad digital se enfoca a crear y gestionar una o varias identidades digitales para poder proteger la propia reputación, para tratar los datos que deja nuestra huella en Internet a través de diversas herramientas, entornos y servicios digitales. Los contenidos que se trabajan en esta competencia digital, entre otros, son tener claro qué es el concepto de la identidad digital, que se refiere tanto a lo que yo publico sobre mí como lo que publican otras personas sobre mí. Las informaciones sobre datos personales, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc., componen una imagen en Internet y determinan nuestra reputación digital, es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros o nosotras en Internet. Controlar la información y los datos que se producen al interactuar en la red, tanto de acciones propias como los que hacen otras personas. Y si en algún caso es necesario hacer uso del llamado derecho al olvido, utilizar el formulario que pone a disposición Google y otros buscadores para solicitar la retirada del resultado de búsqueda en el que se hace referencia a ese contenido, así como los formularios de retirada de contenido de los que disponen las redes sociales. También conocer que la Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición de todas las personas que lo necesiten recursos para que se cumplan los derechos que tenemos en Internet. Gestionar las opciones de privacidad, especialmente en redes sociales, para controlar el contenido que tanto yo como otras personas publican de mí en la red. Conocer criterios generales para saber seleccionar el contenido, forma y estilo de mis propias publicaciones en perfiles públicos para que impacten positivamente en mi identidad digital. Rastrear de forma periódica mi huella digital y saber cómo actuar ante una crisis de reputación online. Los conocimientos que tiene una persona competente digital, entre otros, serían que es consciente de la identidad digital. Se refiere a 1, el método de autenticación de un usuario en un servicio web o un servicio en línea, y también a 2, un conjunto de datos que identifican a una persona mediante el seguimiento de sus actividades, acciones y contribuciones digitales en Internet o en dispositivos digitales, por ejemplo, páginas visitadas, historial de compras, datos personales, por ejemplo, nombre de usuario, datos de perfil como edad, sexo, aficiones, y datos de contexto, por ejemplo, ubicación geográfica. Es consciente de que los sistemas de inteligencia artificial recogen y procesan múltiples tipos de datos del usuario, por ejemplo, datos personales, datos de comportamiento y datos contextuales, para crear perfiles de usuario que luego se utilizan, por ejemplo, para predecir lo que la persona podría querer ver o hacer a continuación, por ejemplo, ofrecer anuncios, recomendaciones, servicios. Saber que en la Unión Europea se tiene derecho a solicitar a los administradores de un sitio web o de un motor de búsqueda que accedan a los datos personales que se tienen sobre cada persona, derecho de acceso, que los actualicen o corrijan, derecho de rectificación, o que los eliminen, derecho de supresión, también conocido como derecho al olvido. Saber que hay formas de limitar y gestionar el seguimiento de sus actividades en Internet, como las funciones de software, por ejemplo, navegación privada, eliminación de cookies, y las herramientas y funciones de productos o servicios que mejoran la privacidad, por ejemplo, consentimiento personalizado para las cookies, exclusión de anuncios personalizados. En cuanto a las habilidades que maneja una persona competente digital, estarían las de que sabe crear y gestionar perfiles en entornos digitales con fines personales, por ejemplo, participación ciudadana, comercio electrónico, uso de redes sociales, y profesionales, por ejemplo, crear un perfil en una plataforma de empleo en línea. Sabe cómo adoptar prácticas de información y comunicación para construir una identidad positiva en línea. Por ejemplo, adoptando comportamientos saludables, seguros y éticos, como evitar los estereotipos y el consumismo.
Es capaz de realizar una búsqueda de nombres individuales o familiares para inspeccionar la propia huella digital en entornos en línea, por ejemplo, para detectar cualquier publicación o imagen potencialmente problemática, para ejercer sus derechos legales. Aquí, entre los recursos que existen, se podría configurar la alerta de Google Alerts específica con nuestro correo y datos de Google asociados. Puede verificar y modificar qué tipo de metadatos, por ejemplo, ubicación, hora, se incluyen en las imágenes que se comparten para proteger la privacidad. Sabe qué estrategias emplear para controlar, gestionar o eliminar los datos que recogen o recopilan los sistemas en línea. Por ejemplo, hacer un seguimiento de los servicios utilizados, hacer una lista de las cuentas en línea, eliminar las cuentas que no se utilizan. Sabe cómo modificar las configuraciones personales, por ejemplo, en las aplicaciones, los programas informáticos o las plataformas digitales, para permitir, impedir o moderar el seguimiento, la recopilación o el análisis de datos por parte del sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, no permitir que el teléfono móvil rastree la ubicación del usuario. Y las actitudes que muestra serían, entre otras, que considera las ventajas, por ejemplo, un proceso de autenticación rápido, las preferencias personales y los riesgos, por ejemplo, el robo de identidades, la explotación de datos personales por parte de terceros al gestionar una o varias identidades digitales en sistemas, aplicaciones y servicios digitales. Tiende a comprobar y seleccionar las cookies del sitio web que se van a instalar, por ejemplo, aceptando solo las cookies técnicas, cuando el sitio web ofrece a las personas esta opción de poder escoger qué cookies queremos aceptar y cuáles no. Cuida la privacidad de la información personal propia y ajena, por ejemplo, vacaciones o fotos de cumpleaños, comentarios religiosos o políticos. Identifica las implicaciones positivas y negativas del uso de todos los datos, recopilación, codificación y procesamiento, pero especialmente de los datos personales por parte de las tecnologías digitales impulsadas por la inteligencia artificial, como las aplicaciones y los servicios en línea. A la hora de llevar a la práctica esta competencia en el entorno laboral, al organizar un evento, se pueden proponer a mi responsable un nuevo procedimiento para las redes sociales que evite acciones que puedan dañar la reputación digital de nuestra empresa, por ejemplo, el spam, al promocionar los eventos de la empresa. Y en el entorno formativo, a la hora de la preparación de un trabajo en grupo, se puede proponer al centro educativo un nuevo procedimiento que evite la publicación de contenidos digitales, textos, imágenes, vídeos que puedan dañar la reputación del alumnado. Ser conscientes de que todo lo que publicamos en Internet puede permanecer durante años en la red aunque lo hayamos borrado es uno de los puntos clave para determinar lo que realmente quiero que sepan de mí. Puedo manejar todos los recursos y opciones que puede tener, por ejemplo, la red social TikTok, pero si el contenido que se publica lo hago de forma imprudente, puede suponer un problema difícil de solucionar después.